Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. Bien, amigos, seguimos en el último tramo de este encuentro con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, el maestro Murro, al cual le hicimos una pregunta que relatamos nuevamente porque le pedimos para hacer el corte. Yo tengo 2 hijos, dice Brunila, y los papás renunciaron a sus trabajos para no darles nada. ¿Cómo hago para que se hagan cargo y le pasen el dinero correspondiente? Ministro. Esta es una realidad que lamentablemente existe, que a veces hay un desentendimiento de los padres por sus hijos y entonces a veces son los abuelos u otros familiares que se hacen cargo de esa situación. Bueno, allí yo creo que hay que... Esto no es algo que existe hoy. Por ejemplo, la ley hoy existente, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, establece que, por ejemplo, en caso de que los padres no cumplan con la obligación de dar la pensión alimenticia, serán los ascendientes más cercanos, o sea, los abuelos. Y hay muchos abuelos que en Uruguay se tienen que hacer cargo de estas situaciones cuando los padres no cumplen con sus responsabilidades, porque no pueden, porque no quieren, porque, bueno, por diversas circunstancias. Creo que allí lo conveniente es recurrir a la justicia a los efectos de ver si esta situación se pudiera resolver. Ministro, como decíamos, hay varios temas para hablar con usted. Sería casi imposible llevarlos todos o tratarlos todos. Aparece recurrentemente el tema de lo que se denomina los cincuentones. Aquellas personas o aquellos que tuvimos que obligadamente que ir a una FAP en determinada edad, etcétera, que ahora son personas que están en el entorno de la década de los 50. Usted ha dicho que el Estado tiene que asumir la responsabilidad y también las AFAPs. ¿En qué se encuentra eso? Bueno, en primer lugar, reitero, yo creo que este es un tema que hablo del Estado porque creo que es un tema que nos compromete a todos, no solo al actual gobierno. También compromete a quienes votaron la ley en 1995, porque esto que sucede hoy es un ejemplo de lo que la ley creó. Acá no es que esto se produzca de que cuando una persona que hoy está cercana a la jubilación, cercana a la edad y al cumplir las condiciones de jubilarse, se le perjudique si está afiliada a una FAP porque eso lo resolvió el BPS. No. Eso es responsabilidad de la ley votada en 1995. Por lo tanto, por eso digo que es un tema de Estado y que debemos asumirlo. Creo que hay que ver de qué manera y en qué momento eso se puede encarar. En nuestra opinión es un tema que el gobierno tiene que encarar, que debe haber el mayor consenso para resolverlo, que tiene su impacto muy importante en la gente. Hoy tenemos entre 22.000 y 41.000 personas perjudicadas, según los estudios que ha hecho el Banco de Previsión Social. O sea, estimemos en un promedio de 30.000 personas que ya se sabe que están perjudicadas por la ley existente, y que vayan a consultar al BPS, vayan a consultar a la FAP, le dicen, bueno, usted se va a jubilar de esta manera, y comparan con qué pasaría si se jubilaran solo por el BPS, y entonces aparecen diferencias, en algunos casos importantes, en cuanto a que los que fueron obligados a afiliarse a una FAP, en aquel momento, esta es la primer camada, el primer grupo de gente que, por estar ya ahora cercana a jubilarse, se comprueba que van a percibir menos de lo que percibirían si solo se jubilaran en BPS. Por eso creo que hay que ver, porque además la solución que se encuentre implica también el impacto financiero. Y prefiero hablar de impacto financiero y no de costo, porque según la solución que se encuentre, incluso en un primer momento hasta podría generar ingresos al Estado. A ver cómo es eso. Y posteriormente generar egresos del Estado, ¿no? Esto ya pasó con la ley 19.162, que fue una ley que promovimos en el gobierno pasado y que permitió la desafiliación de AFAPs, o lo que llamó la revocación para afiliados voluntarios,
acá estamos hablando, esta gente, estos 30.000 promedialmente fueron afiliados obligados por la ley. La ley anterior que entró en vigencia hace a esta altura 3 o 4 años era para los voluntarios. Bueno, esa ley, por ejemplo, significó que esas personas que decidieron desafiliarse de las AFAP y volver a estar solo en BPS, se trajeron al BPS los ahorros que estaban en la AFAP, lo cual le significó al BPS ingresos. Capitalizarlo. Por tanto, algo parecido, según la solución que se buscara, podría suceder en estos casos. Pero reitero, yo creo que es un tema que se debe encarar, es un tema que debe hacerse con el mayor consenso posible, porque acá hay responsabilidades históricas y que creo que hay que ver el momento y la oportunidad para encontrar la mejor solución a este caso. Bueno, y otro tema que usted nos adelantaba fuera de cámaras, que tiene que ver con algo que trabajó la producción, las fortalezas para enfrentar un nuevo contexto internacional. De aquí, si la salud lo acompaña, se va a una reunión con la Unión de Exportadores, ¿no? Sí. En una serie de actividades que lleva adelante, bueno, usted y el Ministerio, con distintos actores sociales para ir viendo también lo que puede ser la evolución del mercado de trabajo. ¿Tiene algún adelanto? Porque ahí hay un escenario complicado, ¿no?, en materia de comercio exterior. En pocos minutos, ahora a las 4 de la tarde, en el Salón de Actos del Ministerio, la Unión de Exportadores del Uruguay, que es una organización empresarial que reúne representantes de cámaras empresariales y de empresas fundamentalmente dedicadas a la exportación. Hemos acordado, nosotros venimos trabajando con diversos sectores empresariales, entre ellos con esta Cámara, que van a hacer ellos una presentación sobre cómo ven ellos desde el punto de vista de los empresarios exportadores del Uruguay la situación internacional, y van a haber comentarios por parte de la Cancillería, va a estar el vicecanciller Cancela, y de la organización Uruguay 21, Carámbula, que van a hacer comentarios al respecto, y es parte de ese proceso que nosotros queremos en el Ministerio de introducir temas importantes para el país, que se vinculen con el mundo del trabajo y la seguridad social, para seguir encontrando caminos de diálogo, de encuentro, de aprender. Hace pocas semanas, por ejemplo, se está discutiendo hoy la posibilidad de un acuerdo de preferencias comerciales con Chile, que fue anunciado en Consejo de Ministros el pasado lunes, en Carmelo. Nosotros hace pocas semanas hicimos un evento donde trajimos unos expertos internacionales para hablar de las experiencias de los acuerdos comerciales en el mundo y las cláusulas sociales, o sea, las cláusulas laborales que protejan a los trabajadores y a las empresas nacionales cuando se hacen estos acuerdos, de que tengamos debidas protecciones para los trabajadores y para las empresas. O otro tema que hemos desarrollado recientemente, que es un tema muy fuerte que hoy tenemos en el mundo y en el Uruguay, que son lo que se llaman las cadenas de valor o de suministro. Por ejemplo, hace pocos días, cuando estuvo el presidente de la República de Alemania, se inauguró una nueva planta acá en Ciudad del Plata, la empresa Bader, una empresa alemana, con la presencia del presidente de Alemania, que lo que hace es producir el tapizado del asiento del auto. Ni siquiera el asiento, el tapizado del asiento. El asiento se hace en otra parte y la otra parte del auto en otros países. Hablando de países, ¿no? Bueno, esto es lo que se llama una cadena de valor, una cadena de suministro, una cadena de producción. Y ese es un tema que tenemos que encarar. ¿Por qué? Porque esta es una nueva forma de organización del trabajo. Antes, por ejemplo, las empresas, y seguimos teniendo empresas de ese tipo en Uruguay, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos industrias lácteas en Uruguay que están desde plantar la comida para la vaca hasta envasar la bolsa de leche en polvo, todo en el mismo lugar. Esa es una forma, digamos, donde la cadena de producción está toda en un lugar, pero tenemos estas otras realidades. El otro día aprovechamos a hacerlo, porque está además en su aniversario, el Sindicato del Medicamento y otros sindicatos organizaron una primera reunión de los sindicatos de la cadena de valor de la industria del medicamento. Desde el que planta los yuyos, que luego generan las pastillas o los líquidos
que generan medicamentos. Claro, que en el modelo tradicional pueden ser 3 sindicatos, 4 distintos, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas son esos grandes temas que estamos queriendo introducir, porque no es lo mismo, por ejemplo, un consejo de salarios, cuando estamos negociando una cadena de producción como la que yo señalaba, donde se hace una parte, que donde se hace todo, y creo que estas cosas nuevas del mundo son las que nos deben provocar que generemos nuevas instancias de aprendizaje y de negociación y de diálogo para seguir mejorando el país que tenemos. Bueno, muy Ministro. bien. Se lleva la yerba Salud y Flora, se la ha ganado, por supuesto. Lo que le voy a pedir es que no invite hoy, si la va a tomar, porque puede llegar a... Bueno, me voy mejor, porque cuando entré acá, ustedes querían que prácticamente la quedara acá en la mesa para tener la primicia en su rayado. Y nos la No, robó. fue María ministro. Inés, No, esa nos la vez. robó, ministro. Aún así muy agradecida de cualquier manera. No que subrayaba, la primicia era nuestra. Claro, Subrayaba iba a claro. tener No, que pero- venir a pedir acá las noticias, Está bien, ¿entiende? está bien. La íbamos Estoy a colaborando con los programas del canal. Muy amable. La íbamos a tener nosotros. Se lleva entonces ese paquete que sirve para Con mucho gusto. repechar ese estado de salud que seguramente será momentáneo y nada importante. Nosotros nos estamos despidiendo por el día de hoy, pero volvemos mañana, Mañana, sin y falta. cerraremos la semana. Ojalá. Qué maravilla. Hasta entonces. Chau. Gracias. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2900 1757.